Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche seguimos platicando con el licenciado Arturo Sayula González sobre los evangelios, de manera particular los evangelios sinópticos. Ya hemos cubierto el evangelio de San Marcos, iniciamos el evangelio de San Lucas, ya dijimos que San Lucas era un doctor, un médico, discípulo de San Pablo. El evangelio fue escrito después del año 70, alrededor. Y ahora el siguiente punto era a qué comunidad, a qué auditorio está escrito. De acuerdo a la tradición y al estudio interno de la obra, parece que es un auditorio gentil, pagano, un auditorio no judío. Para el hombre de la Biblia solamente había dos tipos de hombres, el judío y el no judío. Aquel que no pertenecía al pueblo judío tradicionalmente se le llamaba gentil, pagano o sinónimo de extranjero. Tú y yo somos gentiles y paganos. Si apeláramos a esos conceptos. ¿Alguna característica en el evangelio? No la tienes que tener, ahora está fuera de las preguntas, pero ¿alguna característica particular? Es muy interesante porque voy a aprovechar para retomar el evangelio de Marcos. Una característica, bueno, ya lo decíamos, milagros. Una característica del evangelio de Lucas son parábolas. Es el evangelio que más parábolas contiene. ¿Eso de alguna manera apela a los gentiles? Sí, es una manera muy práctica y muy fácil, digamos, de hacer llegar el mensaje para un auditorio que desconoce mucho de estas realidades. Algunas palabras en San Lucas son únicas de San Lucas. Sí, sí, sí. Como el hijo pródigo. Exacto. Buen samaritano. Buen samaritano. Marcos nos va a decir que Jesús dijo esta sentencia: nadie es profeta en su tierra. Lucas va a decir: no, Jesús dijo: médico, cúrate a ti mismo. Así que son detalles que son de suyo muy interesantes. Y uno diría, estas dos parábolas tan buenas que están, ¿por qué no la contaron nosotros? Muy interesantes. Porque no presentaban algo para Tal su vez auditorio. consideraron que para el auditorio al que se estaban dirigiendo, queremos pensar eso, no era conveniente. El objetivo de San Marcos era demostrar o presentar que Jesús es hijo de Dios. ¿Cuál es el de San Lucas? Demostrar que Jesús es un Dios lleno de misericordia, especialmente para la gente humilde. Entonces ya a través de los evangelios ya estamos conociendo dos características de ese Dios. Sí. Hijo de Dios, misericordioso. ¿Cómo logra hacer esto? ¿O cómo pretende hacer esto? Obviamente a través de las parábolas, en gran medida, y a través también mucho de irnos mostrando cómo fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pasaba por las ciudades haciendo el bien, de alguna manera podríamos resumir. En San Lucas, en todos los evangelios, Jesús va caminando del norte al sur. Sí, por lo regular los tres evangelios presentan el ministerio de Jesús como un ciclo que inicia en Galilea y que concluye en Judea. Galilea como sinónimo de aceptación, Judea como sinónimo de rechazo. Vamos al tercero, Mateo. ¿Quién es Mateo? Bien, nos faltó decir la presentación que hace Lucas de Jesús. Okay. Mientras Marcos presenta a Jesús como un exorcista y un taumaturgo, Lucas lo presenta como un gran profeta. Y hasta cierto punto tiene sentido. Yo pensé que eso lo habíamos cubierto con lo de las parábolas, pero es interesante esto. Sí, Lucas va a insistir mucho que Jesús es un profeta, de hecho que es más que un profeta, y lo hace con la intención de que el auditorio al que se está dirigiendo se pueda identificar con esta figura. Ordinariamente el pueblo de Israel tendió a ser un poco cerrado, a no convivir con los demás pueblos. Eso generaba fricción entre judíos y paganos. Los únicos que, de acuerdo a la historia bíblica, entendieron que el pueblo de Israel se tenía que abrir también a los paganos fueron los profetas. Entonces, estos pueblos paganos tenían un especial cariño por estas figuras, por estos personajes. Lucas, muy hábilmente, muy astutamente, entiende que si va a presentar el mensaje de un judío, tiene que presentar o tiene que decirle a su auditorio que este judío es un profeta. Y eso abre la posibilidad de que el auditorio pagano termine aceptando el mensaje de Jesús. ¿Y Mateo? ¿Quién era? Mateo, de acuerdo a la tradición y a los textos bíblicos, era un hombre judío de origen y que su profesión era recaudador de impuestos, uno de los oficios más denigrantes de aquel tiempo. Él sí fue un discípulo de Jesús. De acuerdo a la tradición, sí. Uno de los 12, de hecho. Sí, y de acuerdo al texto bíblico, exacto. Sí. ¿Por qué era su profesión una de las más denigrantes de la época? Porque era sinónimo elementalmente de dos cosas. Primero, de asociarse con el pueblo opresor, aquel que nos ha invadido y que nos impone cargas. Y segundo, porque esa asociación lo está enriqueciendo, así que se está enriqueciendo a costa de la situación del pueblo. Por eso se les daba el término de publicanos,
Publicano literalmente significa el que peca contra el pueblo, el que daña al pueblo. Y es un título nada honroso. Como un político, pero no sé si sea por ahí. Bueno, en fin, vamos a otra cosa. ¿En qué año fue escrito el Evangelio de San Mateo? Tradicionalmente se calcula que fue alrededor del año 80-85. 60, 70, 80. ¿Con qué objetivo? Demostrar que Jesús es el Mesías esperado por el pueblo judío. Hijo de Dios, Dios lleno de misericordia. lleno de misericordia, profeta, Mesías. El Mesías esperado. ¿A qué auditorio le está escribiendo Mateo? De acuerdo al estudio interno y la tradición, a una comunidad judeocristiana, judíos de origen que se han convertido al cristianismo. ¿Cómo puedo darme cuenta de esto? La obra presenta muchas tradiciones judías. La obra contiene muchos textos que hacen alusión al Antiguo Testamento. La obra presenta comparaciones entre Moisés, el gran profeta del pueblo israelita, y Jesús, el nuevo, gran y único profeta. Pero ¿no es Mateo a veces el que usa palabras más duras contra los judíos? Creo yo que es el único que dice raza de víboras, sepulcros blanqueados, todas estas cosas. Pero lo hace hacia los dirigentes, no hacia la comunidad del pueblo en general, sino la controversia es con los dirigentes, precisamente que han hecho una mala interpretación de la figura del Mesías, una errónea interpretación de los textos bíblicos. Y Mateo va a decirnos que Jesús, el Mesías, viene a corregir esos errores, esas situaciones que a veces los dirigentes lamentablemente han terminado por distorsionar. El cuarto elemento para estudiar el Evangelio era cómo es que presenta ese objetivo. Mateo presenta a Jesús como un gran maestro. Nosotros nos vamos a dar cuenta que en Marcos vamos a encontrar milagros, en Lucas vamos a encontrar parábolas, en Mateo vamos a encontrar enseñanzas. Eso no quiere decir que en Mateo no haya enseñanzas, las hay, pero no es lo característico. El Evangelio de Mateo se caracteriza por contener muchas enseñanzas. En Mateo vamos a encontrar, por ejemplo, un texto donde los discípulos le dicen a Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, cuando quieran orar, oren así. Es algo muy característico en la obra. Para cerrar, no tenemos tiempo de ir al Evangelio de San Juan, quizá podemos grabar otro programa sobre el Evangelio de San Juan, pero ¿cómo debo leer los Evangelios cuando me acerco a ellos? Sin duda alguna, lo decíamos desde un principio, no hay que verlos o leerlos con una connotación biográfica, hay que verlos con un espíritu de creyente, porque a final de cuentas ese es el espíritu con el que estos hombres escribieron estos documentos. A final de cuentas, los evangelios me quieren demostrar y presentar que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el Redentor, y me lo presentan de diversas maneras. Muchas gracias. No, gracias, Arturo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. No se lo pierdan, el mismo canal, a la misma hora. Esto es Fe Católica Viva. Dios los bendiga.